Súper, excelente. Ahora sí ya estamos. Buenos días, muy temprano en Hola, Latinoamérica. Estamos hola. escuchando los pajaritos despertarse en Latinoamérica. Y buenas tardes a quien está en Europa. Yo soy René Rodríguez, soy co-creadora de Mindfulness Life, donde acompañamos a las mujeres a vivir, a parir y a nutrir en plenitud. Y hoy estoy honrada con el invitado que tenemos, el doctor Rodrigo Aybar. Él tiene más de 40 años de experiencia siendo Soy ginecólogo un o viejo, soy un viejo, ginecobstetra, soy un viejo. con mucha experiencia, eso es maravilloso. La experiencia habla. Así es que qué maravilla contar con alguien como usted con toda esta experiencia. Y más que presentarlo, más bien me encantaría que usted se presentara. Primero que nada, agradecerle que haya aceptado esta entrevista y cuéntenos usted cómo es que llegó a ser ginecólogo y cuál ha sido su cambio en estos Sí. últimos años. Hola René, ay, qué orgullo tan grande. De repente, sí, aquí están los pajaritos, de repente algún carro, pero estamos en un lugar muy lindo. Y efectivamente, buenos días a todas, buenos días y buenas tardes a las que están en Europa, a todo el mundo que está escuchando. Bueno, cuando conversábamos al inicio, antes de iniciar esta conversación, me contabas cómo los nacimientos de tus dos hijos transformaron tu vida y de una ingeniería y computación y marketing y lo que sea, quedaste convertida en una educadora en salud perinatal y una persona entusiasta que da un ejemplo espectacular de apoyo y de compromiso con las mujeres. Porque efectivamente yo no he parido a nadie porque yo soy un hombre, pero he tratado de impregnarme de ese mundo y, y efectivamente, a tú misma me contabas recién, cuando tuviste tu primer parto en casa, sentiste una transformación muy, muy importante en tu vida, y un salto y un crecimiento y un impulso diferente que no te lo habías imaginado nunca, y que toda la vivencia y toda la historia y todos los patrones culturales y familiares que hablaban del parto y el nacimiento como algo, una etapa así como obligada que había que pasar y que ibas a tener a pasar por algo terrible, se convirtió eso en algo tremendamente agradable y que transformó tu vida. La verdad es que yo soy un médico ginecólogo, obstetra, mis padres eran médicos también, mi mamá era ginecólogo, mi papá era pediatra, viví toda mi vida en contacto con la medicina, pero sí mi madre había hecho en Francia un curso con la gente de la UASIE y con todos los médicos de aquella época que daban un intento por entender el proceso del nacimiento de la óptica humana de la mujer y no de la óptica médica, puramente hablando. Y, y ella, desde niño, yo veía su interés por hacer del nacimiento algo distinto. Y siempre tuve esa sensación. Y luego entonces mi vida profesional en ese aprendizaje que tenemos los médicos, un poco demasiado estructurado tal vez y demasiado rígido y demasiado omnipotente, nunca estuve contento y nunca estuve bien y nunca me sentí cómodo en los hospitales, atendiendo a mujeres embarazadas y no me sentía cómodo. Sobre todo aquí en Panamá, en donde yo vivo, que yo soy panameño de nacimiento y vivo aquí en forma definitiva hace unos 35 años. Y he hecho mi carrera profesional más aquí en este país. Y entonces, sí, también, yo me transformé también y cuando tuve el primer parto en casa, de manera tal y logré entender y me di cuenta de que el nacimiento no lo había entendido todavía. Había estudiado medicina, había hecho varios miles de partos, tal vez, en una sala de parto de un hospital grande, y me di cuenta que algo pasaba con mi preparación, que no era la adecuada. Y entonces empecé a cambiar mi mundo y a entender la dinámica del nacimiento de una manera diferente. Y luego entonces con mi esposa, mi compañera de toda la vida, una doctora también, ginecóloga, con quien hicimos la especialidad juntos, falleció hace 5 meses de un cáncer inesperado, muy agresivo. No pudimos hacer mucho
y nada pudimos hacer, en realidad, muy poquito. Y bueno, con ella iniciamos sin darnos cuenta hace unos 10, 11, 12 años el atender partos en casa, porque en ningún hospital de mi país existe realmente la posibilidad de tener un nacimiento respetado, un nacimiento que permita a la mujer y al niño. Bárbara Harper decía antes de ayer en una actividad que estábamos juntos que en el nacimiento del ser humano el protagonista principal, el conductor del evento es el niño y quien lo asiste es su mamá. Y los que estamos cerca somos acompañantes, nada más, nada más, nada más. Me contabas que Itzel Mar había atendido tu primer parto y te decía, yo vine aquí y no hice nada, y me tienes que pagar porque no he hecho nada. Y efectivamente eso se trata, de no hacer nada, 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 nada. Sencillamente permitir que la mamá, esa, esa asistente al niño, se sienta segura, se sienta tranquila. Tenga en primerísimo lugar a su compañero, a su amante, a su amigo, a su amiga, a su esposo, a la persona con quien ella confía, que la tenga cerca, ojalá su esposo, ojalá su compañero, que esté y que exista un par de personas más que puedan sencillamente identificar si algo se escapa un poquito del rumbo, del camino, o si ella misma se desenfoca un poco y pierde un poquito el contacto con su cuerpo, y de esa manera, de manera muy sutil y muy cuidadosa, ir ayudando y acompañándola a que ella siga enfocada y acompañando, asistiendo al niño en el proceso del nacimiento, con la postura del cuerpo que le permita esa orientación. Generalmente esa postura es más vertical, porque es el enfoque que ella tiene dentro de su cuerpo con un evento que está ocurriendo de esa manera. A veces sus ojos van para otro lado y es porque se está horizontalizando un poco su visión y entonces comienza a perder el enfoque nuevamente. Y eso es, por supuesto, que puede producirse en distintos momentos del parto por diferentes razones. Sin embargo, solamente una cuidadosa y respetuosa y casi imperceptible presencia de quienes estamos acompañándola, podemos perfectamente distinguir que algo está ocurriendo, tratar de identificar aquello y de manera muy sutil sugerir algo muy simple que pueda nuevamente permitir que ella se conecte. Porque el nacimiento fluye y se produce. Así que estoy atento a las preguntas que quieras y lo que tú me quieras decir. A ver. Ay, qué maravilla, doctor, escuchar esto de un doctor, ¿no? Y de, como bien dice, de cambiar esta idea de protagonismo que se tiene, también que las mujeres les damos a los doctores, ¿no? Uno siempre cree que es el doctor el que va a parir, casi, el que va a asistir, el que tiene que hacer Sí, ¿qué voy a hacer si no está el doctor, si no ha llegado o la partera? Y qué bonito claro. entender que no, que el protagonista es el bebé, ni siquiera Sí. las mujeres, el No, protagonista es el no. bebé, tal cual, la mujer simplemente lo asistimos, ni siquiera lo Consiste. guiamos, porque No, son no. ellos quienes nos guían totalmente y quienes nos acompañan, nos protegen, ¿no? Y Claro. estamos en una sociedad que en lugar de protegernos, nos intervienen. Y ahí es Seguro. donde viene la pregunta que Ajá, hacemos de este, bueno, el tema ajá. Sí. de esta entrevista es si es necesario y además seguro Ujú, inducir el parto. Antes de la pregunta, quise entrevistarlo con justo con ujú, este tema, porque ujú, cada vez veo más presión ujú. de los doctores hacia las mujeres de Ujú. quererles inducir el parto por Sí, muchísimas razones y a veces desde la semana 38 empiezan las presiones, pero sí. sobre todo cuando se pasan de la fecha probable, como bien dices, la Ujú, fecha probable de parto. Cuando una ujú. mujer llega a las 40 semanas, hay una presión brutal de Horrible, inducirle el parto. horrible. Entonces, háblenos de esa parte. ¿Es necesario y seguro inducir el parto? La verdad, yo llevo más de 15 años que no he inducido ningún parto.
nunca, nunca. No lo hice más de hace unos 15 años para acá. No. Porque no, es necesario inducir un parto en ese pequeño porcentaje de mujeres de alto riesgo, de verdad, es decir, el grupo de un 8 o 10% de las mujeres del planeta que van a tener alguna enfermedad, algún problema de salud serio acompañando la condición del embarazo, una preeclampsia severa que hace el necesario en la semana 37 hacer algún esfuerzo para poder adelantar ese parto, va a necesitar una inducción, una maduración del cuello, un proceso de preparación y una inducción que seguramente va a ser con oxitocina, con una serie de cosas que va a necesitar, medicamentos, etcétera. Pero ese es un grupo pequeño. El 90 y tantos % de las mujeres son mujeres sanas en la plenitud de su vida, tan preciosas además, en la primavera de su vida, dándole al mundo un fruto. Entonces, no. El tema más difícil es, y es sumamente, además de peligroso, es tremendamente conflictivo el mecanismo es decir, puede interferir en el aspecto cognitivo de la madre con su cría, en el reconocimiento de la propia bebé a su mamá, porque la interferencia de la oxitocina artificial, que es el medicamento que se utiliza para inducir un parto, la oxitocina artificial no es exactamente igual que la oxitocina que produce ella y que produce su bebé. Y en la oxitocina tiene un componente central en el cerebro que regula el comportamiento humano, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con la empatía, con la socialización. Y la oxitocina artificial copa todos los receptores del cuerpo de oxitocina y bloquea completamente el comportamiento central de la oxitocina. Y hace de la madre tiene que hacer un esfuerzo para reconocer al bebé que acaba de nacer, y el bebé también está, como yo le llamo, como una especie de miopía emocional, miopía social. No, está allí la madre y no la reconoce por un problema del abordaje de ese medicamento. Aparte que la oxitocina produce contracciones seguidas, fuertes, intensas, las pausas, que son las etapas de recuperación, porque el mecanismo del parto y en el proceso del parto, las pausas son tal vez más importantes aún que la etapa de la contracción. La contracción es el músculo y es la energía para que el proceso continúe, pero las pausas son las endorfinas que van a prepararla para la siguiente contracción, que la van a hacer sentir incluso agrado en la siguiente contracción, que van a permitir que descanse, que van a permitir que el bebé se afloje, que el bebé respire mejor, reciba mejor oxígeno. Y esas pausas que son como cuando se detienen las olas en cualquier mar, que si hay una pausa del oleaje, a veces son más largas y a veces son más cortas, y le van a permitir a ella un descanso importante y al bebé también, a ambos. Y eso no ocurre con la oxitocina artificial. La oxitocina artificial va a entrar al flujo de sangre a través de un mecanismo que se conoce como continuo, a diferencia de la oxitocina que la misma mujer puede producir, que va a entrar a la sangre a través de un mecanismo pulsátil, que es totalmente diferente a un mecanismo continuo endovenoso. Y por lo tanto va a producir más dolor, más contracciones seguidas, pausas muy cortas, que a la larga, durante un proceso de parto, que si se prolonga un poco más, va a tener consecuencias necesariamente en relación al bebé y a ella. Al bebé son bastante complicadas porque nosotros, por ejemplo, René, hemos recibido, acompañado a unas 500 mujeres, mamás, en partos en casa en los últimos 12 años. La gran mayoría nacieron en agua, pero otras nacieron en la ducha, en la escalera, en la cocina, otras tuvieron el parto. Y no hemos tenido más que dos pequeñas situaciones con un líquido meconial, que es cuando el bebé suelta un poquito el esfínter antes de nacer, y meconial fluido, que seguramente ha sido antiguo. Cuando yo trabajaba en el hospital del Seguro Social, por ejemplo, en Panamá, que a las mamás les poníamos a casi todas oxitocina, nosotros teníamos líquido meconial todos los días, 4 o 5 veces, porque la oxitocina artificial produce tantas contracciones que las pausas no son las mismas y tienes entonces situaciones serias en las cuales el bebé suelta el meconio, ese primer pupú de recién nacido que es muy espeso, y si esa oxitocina lo hizo sufrir un poquito, entonces
es hasta peligrosa para su vida. Entonces, no, yo diría que... Ahora, lo que tú mencionabas en relación a la semana final, a la semana 40, ese Solo, límite, sí, doctor, sí, ¿podría sí, interrumpirlo antes? sí, Es claro, que no, tú, mencionó algo súper importante y que hoy la ciencia nos los demuestra y que antes parecía como que era más algo hippie y que las ujú, mujeres no se atreven o no se atreven a reconocer o no lo reconocen, que es esta ujú, parte del comportamiento emocional, como la sí, oxitocina, como el no tener la oxitocina sintética cambia el comportamiento emocional, porque a total, veces parece que la parte emocional es simplemente, pues hasta hippie, ¿no? Ay, sí, las sí, emociones y no, no no, sé no, qué, claro, pero aquí es biológico. Entonces, total, por ejemplo, muchísimas mujeres cuando acaban de dar a luz en el sí, hospital y obviamente bajo la oxitocina sintética, tienen ujú, este sentimiento de ujú, sentir que hasta el bebé no es suyo, o así es, en así los es, primeros segundos. Recuerdo que una mamá me decía, es así que en es. el hospital me dieron a mi bebé como que, bueno, pues ya ahí está, es tuyo, y yo no sabía qué hacer. Y esta reacción de no sabía qué hacer y no sé cómo tener a un recién nacido, a mí me sorprendió mucho, porque, por ejemplo, en mi caso, yo no tenía conexión con ningún bebé. Yo trabajaba en Asia, en Hong Kong, en Singapur, en un mundo completamente masculino. Y en el momento en el que recibí, porque ni siquiera me lo dieron, sino yo recibí a mi bebé con mis manos, sabía exactamente qué hacer. Y Por cada supuesto, mirada, cada llanto, yo sabía lo que él quería. por Entonces, supuesto. ¿nos podría hablar un poquito más de esta parte emocional para que entendamos que no es algo nada más como No, sí, espiritual, como de la parte hippie, sino es místico, algo realmente biológico y está hoy comprobado científicamente? total, 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 total. Sí, nosotros somos mamíferos, pertenecemos, yo le pregunto a las mamás, ¿tú pertenecemos al reino animal, sí o no? Y me dicen, se quedan así, sí pertenecemos al reino animal. Somos mamíferos, bueno, sí, entonces no tenemos ninguna diferencia con el resto de los mamíferos, ninguna en el comportamiento de la maternidad. De París, si tú pones una cámara filmando el nacimiento de una delfina, de una ratita, de una monita, de una ballena, el comportamiento de la cría y de la mamá en esos eventos iniciales, en el parto, cuando el niño nace y en el vínculo, es idéntico. No hay ninguna diferencia. Eso está inscrito y registrado en estructuras antiguas en la evolución más baja del cerebro más primitivo, que permiten que el evento del nacimiento, la lactancia, el apego y el vínculo estén sencillamente incrustados allí y ocurren siempre, siempre. Incluso las primeras acciones que la mamá hace no son ver la cría, ver al bebé, no, no, ella inmediatamente, instintivamente hace un movimiento suave, lo pone en su cuerpo, lo siente caliente donde quiera, lo siente y lo acaricia, le hace algo y lo tranquiliza y le dice, ya, aquí estás. Y eso es instintivo total, es absolutamente hormonal, absolutamente biológico, no es nada, tiene cero conexión con el pensamiento estructurado de la corteza cerebral, cero conexión. Es sencillamente así. Si el niño o la cría de esa perrita o de esa monita o de esa mamá humana no está bien, su instinto inmediatamente hace algo para corregir lo que está ocurriendo. Ella se gira, se vuelve y hace algo. El mamífero que sea, eso demuestra que no requiere del comportamiento de la corteza. El cerebro no es un comportamiento inteligente, estructurado, sofisticado como el del ser humano, abstracto, no. Es sencillamente, y eso es un instinto, y es biológico, y es hormonal, y ocurre siempre, siempre. Ahora, efectivamente, a mí me pasó, yo lo empecé a observar en mi hospital de manera instintiva solo, cuando Michelle Odan llegó a Panamá, que vino a apoyar nuestro trabajo una vez hace unos 8 años, ya yo llevaba 2, 3 años observando y haciendo que los residentes y los internos del hospital vieran la diferencia que ocurría en el comportamiento de la mujer y de la cría cuando nacían sin oxitocina artificial y cuando nacían con oxitocina artificial. De hecho, hay incluso investigaciones serias en relación al autismo y el uso de la oxitocina artificial. Porque la oxitocina no es solo la hormona del amor, no es solo la hormona que va a permitir las contracciones del parto, no, es la hormona de la socialización, de la empatía, es la que nos permite, la especie humana es una especie social, absolutamente social.
necesita comunicarse. Lo que estamos haciendo en este momento no es más que expresión de la necesaria e indispensable socialización que tenemos como grupo, como mamífero humano. Entonces, el mecanismo de la socialización se dispara y se inicia por primera vez en la vida cuando recién nacido ve a otra persona que no es él. Él ha estado escuchando, ha estado sintiendo, pero hay un momento en que los ojos, la visión, es el órgano de los sentidos más evolucionado que tenemos los mamíferos humanos y que nos permite recoger información. Ellos nacen comportándose de alguna manera como unos cieguitos. Ellos huelen muy bien, escuchan muy bien, olfatean, tienen gusto, tienen tacto, fantástico, pero no pueden ver tan bien porque los ojos están un poco más inmaduros. Sin embargo, el sistema está perfectamente establecido biológicamente para que los ojos de ese niño en algún momento se encuentran con los ojos de su mamá, se reconocen ambos, se encuentran sin entender él detalles. Él ve una forma de la cara y eso está registrado. Y él lo que ocurre es que reconoce y por primera vez su oxitocina, la que él produjo, la que la madre le entregó por la placenta, le permite entonces hacer el salto evolutivo de socializar por primera vez con alguien, ver por primera vez a alguien que no es él, sino es su mamá. Entonces, eso ocurre siempre en un nacimiento, porque si no abandonaríamos a los hijos. Incluso ocurre con la famosa oxitocina artificial, pero ahí ocurre de manera más lenta y se hace posterior. La oxitocina artificial tiene, la única ventaja que tiene, entre comillas, es que se metaboliza en 15 a 20 minutos. Sin embargo, siempre se usa y con frecuencia se utiliza la oxitocina artificial en el puerperio, o sea, para que la placenta, porque si ha habido intervención, siguen usando la oxitocina, de manera tal que sigue con una venoclisis con oxitocina poniéndose. Entonces, no, creo que ese es un tema, no, entonces, si hay oxitocina artificial, ese comportamiento de la mamá y del bebé no es igual, no se reconocen igual sus acciones. Efectivamente, ella siente que le entregaron algo, hay que estarla estimulando, pero mamá, aquí está tu bebé, míralo, aquí está tu bebé. Todo lo contrario ocurre, absolutamente todo lo contrario, cuando un niño nace sin intervención ninguna. La madre enseguida, ella es la que nos cuenta que está todo bien. De hecho, es que tiene lógica. Si ella lo pone en su cuerpo y lo siente firme, ella sabe perfectamente que el bebé está bien. Entonces, hay algo sorprendente, René, sorprendente. Yo no tengo un video ahí que no sé si se puede mostrar, pero que es el comportamiento justamente instintivo, emocional de esa mamá apenas nace el niño. Yo no sé si se puede mostrar un video. Claro que lo puedes mostrar, claro que sí, Bueno, adelante, por favor. sí, mira, vamos a conversar sobre eso con un video que hay aquí. Déjame ver si yo lo encuentro acá ahora. Sí, Claro que sí. y lo quisiera comentar porque creo que es importante para que vamos a entender esto. A ver si, ahora yo sí no soy muy experto en esto, Yo te voy a dar, déjame ver. te voy a dejar que Sí, compartas pantalla. Ahí ya te dejé que compartas pantalla. ya, dame un segundo, que voy primero. Claro que Si sí. yo necesito, ahí lo tengo, ya. Entonces, espérate, el video está aquí. Ese es el video. Ahora yo bien, lo voy a tener afuera. Ok. Entonces, O ahora, abierto. espérame un segundo, que Lo yo puede tengo aquí abrir la. y ya que esté abierto es más Sí, fácil pero compartirlo. no he puesto compartir pantalla. Aquí tengo compartir pantalla. A ver. Ujú. Sí, ahí lo tengo. Ese, Excelente. ¿ah? Se ve Espérate. perfecto. Ok, ok. Yo quisiera que pudiéramos observar un poquito este video para justamente, si podemos analizar lo que estábamos conversando recién de manera con este pequeño video. Voy a describir un par de cosas previos a esto. Esta es una mamá que vino de Israel a tener el parto con nosotros en Panamá. No me pregunten por qué, pero así es este mundo de ahora. Una mujer que después supe, después supe incluso que es actriz de cine en Israel. Entonces ella vino con su esposo y tuvieron un parto precioso en una zona en Panamá que le llamamos el casco antiguo, el casco viejo, que es una zona antigua de la ciudad de Panamá, muy linda. Entonces, ella, el parto ocurre aquí en, y hasta unos 30 segundos previo al momento en que ella hace así y el bebé nace,
ella era otra persona. Yo les voy a explicar por qué. Ahora lo vamos a ver un poquito y vamos a tratar de ver, era otra persona, ¿por qué? Porque el reflejo de eyección fetal, cuando se establece el momento final, antes de que el niño nazca, el momento final del parto, siempre hay una etapa sumamente mamífera, donde muchas veces la expresión de la mujer es de terror, tiene una expresión de miedo o una sensación de, a veces, esta mujer, esta mamá, es una mujer muy alta, delgada. Recuerdo que segundos antes de que hiciera así, para poder terminar de facilitar la salida de su bebé, ella estaba, parecía, le decimos en Panamá, como un bollito, estaba así, temblaba, con las piernas cerradas, y parecía que no, temblando, el cuerpo entero temblando. Y de repente hizo así y tuvo el parto. Vamos a ver el parto ahora. Después de todo ese evento, hace así y esto ocurre. Tenía dos circulares que mi esposa la desenrolló debajo del agua. Yo quisiera ponerlo, es muy corto de nuevo, y quiero que volvamos a poner atención en su cuerpo, en el cuerpo de la mamá, en sus manos, en lo que hacen sus manos, en la manera que tiene de acariciar a su bebé. Lo vamos a ver de nuevo. Allí, René, no hay rastro de ese temblor que teníamos presente un minuto antes. Sus primeras acciones son decirle al bebé, aquí estás bien. Ella, con la caricia que le hace, ella instintivamente sabe que si ella tiene adrenalina, si ella está estresada, instintivamente entiende, porque hay una sintonía perfecta entre ella y su cría, que también el bebé está estresado, que también él viene y viene cargado de adrenalina y la necesita esa adrenalina para adaptarse al mundo, pero esa adrenalina es la hormona que se dispara en el cuerpo cuando tenemos situaciones de peligro, de temor. Por lo tanto, lo que está haciendo ella con esas caricias y con dos o tres risitas, le está diciendo a su bebé, aquí estás, esas caricias están haciendo inmediatamente que baje el tenor de la adrenalina que trae para que la oxitocina que él tiene se comience a expresar y comience a reconocer a su mamá. Cuando esa familia nos invitó, son hebreos ellos, cuando estaba en esa situación última, que uno, los que estamos cerca a veces impresiona la expresión de su rostro, la sensación de algo tan fuerte, pero es una expresión de su rostro no de terror, es una expresión de sí, es una expresión de muy mamífera, muy biológica, muy, en el fondo, casi una expresión sí. Y entonces ella le dijo algo al esposo y lo dijo en hebreo y nosotros no entendimos nada. Un mes después que la visitamos a la casa, nos contó, el esposo nos contó que lo que le dijo su nombre, que no me acuerdo ahora realmente, lamentablemente, me dice, me voy a morir, me estoy muriendo.
Y él no supo qué hacer, hacerle un cariño. Sí, está llegando nuestra niña, está llegando nuestra niña, vas a ser mamá. Y eso fue todo. Ella se giró, se aflojó e inmediatamente se sacó la camisa apenas la niña nace y la sostiene y ya, eso es todo. Ese comportamiento es mamífero, es instintivo, es biológico, es hormonal, lo tienen todas las mujeres del planeta registrado y el bebé lo tiene registrado en su cerebro también. Eso no ocurre si hay oxitocina artificial. No ocurre, no ocurre. Lamentablemente no ocurre. Doctora, bueno, qué belleza, gracias por compartirnos este video. Algo que a mí me llama la atención y ahí es que podemos entender este fenómeno, o sea, este más bien reacción en el cuerpo, es la sonrisa de la mamá. O sea, Sí, viene de todo un momento sí, súper intenso sí, y sí, hay una sonrisa. Yo he visto cuando las mujeres tienen un parto con oxitocina sintética y con muchas intervenciones, cuando nace el bebé, ellas están como sí, como no entendiendo qué está pasando, sí, como una sí, chica respondió, ¿cómo te sientes? Y digo, me siento overwhelmed, me siento saturada, me sí, siento, ¿sabes? sí, Eh, sí, y sí, cuando una mujer tiene un parto así, esa sí. sonrisa, eso es Uf, lo que yo llamo un parto orgásmico, porque esa sonrisa es de claro, plenitud y sí, y de éxtasis. Y es claro, claro, maravilloso. claro. Es que es un éxtasis, pues, es un éxtasis. Es un éxtasis, sobre todo si se ha permitido y nadie ha interrumpido ese rato, esa parte final, claro. A ver, Y esa parte, doctor, ¿cómo hacer? Porque a muchas mujeres, y yo sí lo quiero decir, les están arrebatando este momento porque las inducen y las conducen con oxitocina. A veces ellas empiezan su parto espontáneamente y las ujú, empiezan a conducir, ¿no? Ya no inducen el parto, ujú, sino conducen. ujú, que es lo mismo, una parte. Ujú, Regresemos a sí, este tema sí, con las preguntas, ¿no? Usted dice que hay sí, muy pocas causas por las cuales realmente se tiene que inducir un parto, sí. pero ¿cuáles causas no? Por ejemplo, lo de pasarse de la fecha probable de parto. No es causa, por supuesto que no. No, no es causa. En Europa, en la Comunidad Europea, se calcula, por ejemplo, la fecha probable de parto de la nulípara, es decir, aquella que va a ser mamá por primera vez. Solo, hace- perdón, ah, ¿puede sí. dejar de Perdona. compartir pantalla para que lo veamos en Ay, grande? perdón. Sí, ahí Ahí está. está, perfecto, Sí. gracias. En Europa, por ejemplo, las mujeres que van a tener su primer bebé, la fecha probable de parto se establece una semana después de la fecha real que ella tiene, hacia la semana 41, porque el primer parto suele ocurrir hacia la semana 41, suele atrasarse un poquito. Es la primera vez que ella le está dando al mundo un fruto, el fruto, y no es tan ágil su cuerpo y necesita un pasaje de aprendizaje también. No, en realidad no hay ninguna razón, no hay ninguna razón. Lo que pasa es que el último mes es el mes más difícil del embarazo, es el mes más complicado del embarazo, en el sentido de que lo que ocurre es que es un mes crítico. Total, la mujer en el embarazo tiene una transformación de su cerebro. Ella va a pasar van a ser una mujer, un ser humano nuevo. Ella es una mujer, va a seguir siendo una mujer, pero va a nacer una mujer mamá. Y eso requiere de una transformación del cerebro, que es un paso evolutivo, pero que desde el punto de vista cultural es como incluso un poco de regreso. ¿Por qué? Porque ella tiene que perder un poco una serie de sofisticaciones, porque tiene que convertirse en mamá y va a tener que agilizar mecanismos más simples que le van a permitir cuidar a su cría. Por ejemplo, toda mujer embarazada pregunta y dice, doctor, es que me despierto en la noche varias veces, me despierto todas las noches varias veces y no puedo dormir bien y no sé qué, me duermo y me despierto. Es porque sencillamente el cerebro ya está cambiando para que cuando nazca su bebé, porque si una mamá tiene un parto de 20 horas y está extenuada y tiene el bebé al lado acostado esa primera noche y ella si ya no ha tenido un mecanismo preparatorio de su cerebro para de ese dormir, que ya es totalmente diferente que en vigilia, que una vez lo establecemos cuando tenemos ya el primer hijo, ella sencillamente se duerme y puede aplastar al bebé. Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque el cerebro de ella se fue transformando paulatinamente durante el embarazo para apropiarla y para poder generar mecanismos de alerta para cuidar a su cría. Entonces, el, el, el,
El problema es que eso ocurre y particularmente intenso hacia el final, en el último mes. Es allí cuando se está produciendo el último paso de esa transformación biológica de su cerebro. Por lo tanto, ella allí sí que es vulnerable a muchas cosas. El tema es muy difícil, ese tema. Sinceramente, un niño sano de término con una mujer sana no le va a ocurrir nada. Es nada más que darle apoyo y calma a esa mamá, darle cariño, permitir, por ejemplo, que ella disminuya los contactos y los vínculos sociales, mantenga un mundo más privado con su pareja, con su familia, y permita esperar pacientemente a que el parto ocurra. El problema está en que yo creo que lamentablemente esto no podemos escaparnos de la realidad de que el nacimiento humano es también un problema de marketing y un problema de dinero y un problema de intereses y un problema. Las farmacéuticas les interesa usar oxitocina artificial porque la oxitocina artificial va a requerir una epidural seguramente, y la epidural son 20 medicamentos más, y va a requerir tal vez una cesárea, y la cesárea, es decir, hay una serie de intereses creados, lamentablemente, que van a propiciar condiciones no para un nacimiento libre de medicamentos, sino un nacimiento más intervenido. Entonces, el tema de la oxitocina, y la última reflexión es que no, hay mecanismos para saber que el niño está bien. Tú puedes hacer un monitoreo fetal en la parte final, tranquilizar a esa mamá, darle cariño, hacerla caminar, es decir, crear condiciones para que su cuerpo funcione, no, nada más. No, no hay ninguna necesidad. También ocurre lo que dice la gente de la MASE y lo que está muy en las Naciones Unidas, se conoce como la cascada de decisiones. O sea, es que es terrible. En la Ciudad de México, por ejemplo, llega una mujer a parir en un hospital. Yo lo supe porque hice un curso hace poco de educador perinatal y estoy tratando de entender mejor eso. Pero en la Ciudad de México, por ejemplo, llega a una clínica privada una mujer a parir, un hospital, a cualquiera, y le ponen una vía endovenosa. ¿Pero por qué? Si yo no, la vía endovenosa. La vía endovenosa está puesta. Le impiden comer. Entonces al rato, ella tiene hambre, ella tiene sed. Entonces viene la segunda decisión. Le vamos a poner un suero para hidratarla. Cosa que vuelve a ser tremendamente contradictorio con lo que la propia naturaleza necesita, porque las mujeres durante el parto orinan muy poco, porque la hormona antidiurética es muy similar a la oxitocina, y sin embargo le ponen un suero, 1 litro entero de solución salina, de suero de lactato de Ringe, y lo que hace eso es que fuerza la diuresis y ya no puede orinar. En conclusión, tienen al rato la vejiga llena y no pueden orinar. Sin embargo, al estar puesta la venoclisis, esa puesta, entonces ya está el paso siguiente, porque está estresada, porque no está comiendo, a poner oxitocina. Entonces ella venía con 8 centímetros en la plenitud de su vida a ser mamá, pero llega a ese mundo hostil, le ponen una vía que le hace doler, le quitan su ropa, le quitan sus atuendos, le quitan sus cosas personales en los hospitales de este país, incluso privados, le sacan sus aretes, le sacan sus anillos, le sacan su reloj, le ponen una ropa de hospital, la convierten en enferma, la acuestan en una cama y le ponen entonces comienza la cascada. Evidentemente que su cuerpo se detiene. Al detenerse, vamos a tener que usar una conducción, entre comillas, y comienzan a usar oxitocina artificial. Y las consecuencias son las mismas, catastróficas realmente desde el punto de vista del vínculo, peligrosas desde el punto de vista de lo que eso significa para ese útero y para ese bebé. Y doctor, ¿qué puede hacer una mujer para evitar esto? Para evitar, bueno, si un doctor empieza a decirle que la tienen que inducir en la semana 40, muchas de las amenazas que les ponen es porque el bebé se va a poner muy grande y entonces no lo va a poder parir, porque tiene riesgo de que se muera su bebé adentro de ella, cuando sabemos que ese riesgo es mínimo, mínimo, sobre todo porque, como dice usted, hay un control, porque las asustan de que el bebé se va a hacer popó, ¿no? Que va a tener mecomio, porque las asustan que el líquido amniótico va a bajar, o sea, puede tener pérdida de líquido amniótico. Y la otra, que tiene una circular al cuello. total, que ahorita vemos que en el parto nace con 2 circulares en el cuello. Mi hijo también nació con 2 circulares en el cuello. Y otra cosa que siempre dicen, y esta es muy típica y casi las mandan a cesáreas sin hacer inducción, es que la placenta está vieja. ¿Qué diría usted cuando a una mujer le dicen cualquiera de estas o todas estas? Sobre todo en esta parte de que el bebé se pone muy grande después de la semana 40, que la placenta se pone vieja.
Mira, el primero que los ejemplos que pusiste, René, y que dijiste son exactamente lo que yo siempre digo. Si tú te fijas, todos esos puntos planteados, ninguno está relacionado con ella. No le están diciendo tú no vas a poder, tú eres incapaz. No, 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 no. Le están diciendo tu bebé tiene esto, tu placenta tiene tal cosa, hay menos líquido, hay un cordón. Es decir, y tocan la herida o la llaga, el punto o el nódulo más frágil de la embarazada en su etapa del embarazo completo y de la etapa final. Porque la oxitocina que ella tiene a montones para prepararse para su vínculo, esa la oxitocina es la hormona de la socialización. Entonces, ella físicamente, su cuerpo, las mujeres, todas ustedes están perfectamente capacitadas, diseñadas, no tienen miedo ustedes, no, no. Por eso que una mujer dice, doctor, si usted tiene que abrirme de aquí a acá para que mi bebé nazca bien, hágalo ya. Ella ni siquiera piensa en su cuerpo en ese momento. De manera tal que todos esos lenguajes y todos esos puntos están relacionados con el bebé, porque es allí donde ella es tremendamente vulnerable. Ella no se puede defender bien. Ella se asusta. Entonces, ninguno de esos argumentos son ciertos. ¿Cómo no va a estar vieja una placenta de 41 semanas? Yo siempre le digo a las mamás lo siguiente, yo tengo 66 años, mi corazón está viejo. Si yo pongo una cámara a ese corazón, lo voy a ver viejo, algún callo tendrá. Bien, pues lo que me interesa saber es que funcione, que esté sano. Entonces, una mamá de 40 semanas, de 41 semanas, la placenta es un órgano que está llegando a su etapa final de vida y por lo tanto tiene que estar viejo. A mí no me interesa que esté viejo o joven, me interesa que esté sano. Entonces, si yo le hago un buen monitoreo y si está ese bebé tranquilo, yo no tengo necesidad para preocuparme por esa vejez, porque esa es una vejez normal. Lo del cordón umbilical es un negocio espantoso, porque el cordón umbilical está alrededor del cuello de un pie o de cualquier parte del cuerpo de más del 50% de los niños que vienen al mundo. Si eso fuera una razón de cesárea, las Naciones Unidas tenían que haber dicho que el porcentaje mínimo de cesárea es el 60%. Porque y cuando llega una mamá embarazada, al final del embarazo, hágase una ecografía, identifíquese si hay un cordón y si hay un cordón, mande la cesárea. Y eso no ocurre porque eso no es cierto. Lo del líquido amniótico, por supuesto, tampoco. Es decir, hay una serie de argumentos que se introducen allí y que son todos relacionados con el bebé y no con ella y no tienen ninguna justificación, ninguna justificación. El problema es que la asustan. Y por último, la mamá, tú me preguntabas, ¿qué puede hacer la mamá? Es muy difícil la pregunta porque ella es tremendamente vulnerable. Por esa razón, en mi país, por ejemplo, en los hospitales, sí, es nada más que la luz tuya que se ve bien, pero es la luz tuya que sí, se ve bien. Pero igual, eso es la luz del sol. En los hospitales de mi país, por ejemplo, las mujeres no pueden entrar con, ahí está mejor, ahí está algo, si ahí se ve bien. Ahí está, pero claro, vas a estar con... Ahorita no me estoy viendo yo, entonces ahorita lo arreglo Exacto, mientras usted habla. exacto. Sí, en los hospitales de mi país no pueden entrar con la familia, con el palillo, ahí estás mejor, ahí está perfecto, ahí está impecable, sí. Entran solas, entonces una mujer sola dando a luz, con contracciones, no se puede defender, no se puede defender. Por eso el rol de las dulas, por ejemplo, del acompañante. En las dulas, por ejemplo, pueden ser de particular importancia porque pueden estar con ellas y eso es en un parto y van a constituir en un apoyo que le va a permitir a ella poder analizar o discutir. El tema es antes. Sí, cada mujer que se embaraza y tiene su control le tiene que preguntar al médico, al operador que la está con cuántas cesáreas usted, qué piensa usted del vínculo, qué piensa usted de la lactancia, qué piensa usted de la episiotomía, usted, cuál es su porcentaje cesárea, doctor, perdóneme, y ese número se puede preguntar en algún momento, así que si él dice que es el 10% y yo voy al hospital y pregunto, ¿ese doctor opera mucho o no? Uy, ese doctor lo único que hace son cesáreas, él me está mintiendo. Entonces, hay mil mecanismos para poder entender que lo que está diciendo es cierto o no. Y entonces, sí, porque es que nada más que es es un hábito para intervenir, una cascada de eventos que se producen para asustar a la mamá y para terminar en una cesárea que lamentablemente es además productiva desde el punto de vista económico, productiva para el médico, para el asistente, para el anestesiólogo, para los laboratorios, para las aseguradoras incluso. Entonces,
es un tema complicado, pero yo no encuentro. Tú me hacías la pregunta, cuando me hacías la pregunta, ¿cuáles son las razones de una inducción al parto? Son muy pocas. El tema del tamaño del bebé es una falsedad total. El niño, en el último, el bebé antes, en el último trimestre del embarazo, el bebé prácticamente no crece. Los huesitos que tiene son exactamente los mismos, van a aumentar si acaso medio centímetro. O sea, si tú le haces una ecografía a una mamá embarazada de 33 semanas, el pie tiene ese tamaño y ese es el tamaño que va a tener el pie cuando nazca, no va a tener más grande, ¿no? Ella dice, qué grande el pie, que sabe. No, no, porque en el último trimestre, en el último mes, el bebé los huesos, que sería en el parto, el mecanismo del parto, lo importante al final, lo que va a decidir todo al final va a ser la relación entre los huesos de la madre y la pelvis de la madre y la cabecita del bebé. Pero esa cabecita no puede crecer en el último trimestre del embarazo, no crece, es la misma, no es cierto. Lo único que hace el niño en el último trimestre es que engorda. De manera tal que si llegó a la semana 40 y va a la semana 41, la cabeza es la misma, no va a crecer más, no es cierto que no va a caber después, no es cierto, va a engordar y la grasita del cuerpo no representa jamás una dificultad para nacer. Sí. Y en esa parte, en la diabetes gestacional, a mujeres diagnosticadas con diabetes gestacional, ¿qué pasa? Tengo Ajá. una chica que además tiene su diabetes gestacionada, perdón, Sí, controlada, gestacional. y Sí. llevan desde la semana 38 diciéndole que en la semana 40 la tienen que inducir. O sea, desde la semana 36 ya la están amenazando que en la semana 40, si no ha nacido su bebé, Si ella la tienen que está inducir. No es cierto, claro. Si ella está bien controlada, si ella tiene una diabetes gestacional metabólicamente adecuadamente controlada, y eso es muy fino, ese punto. Ahí hay que, no solamente el que los valores de azúcar estén bien, sino que ahí se tienen que tener algunos criterios de que no es un niño obeso, que no es un niño obeso nada más. Pero no. Ahora, la diabetes gestacional, si es realmente cierta, porque yo también hay una manipulación al respecto bastante importante, como aquí en Panamá le dicen, ¿y por qué te hicieron la cesárea? Porque tuve principio de preeclampsia. Principio de preeclampsia. No, espérate. La preeclampsia es una entidad, es una patología. No, es que el doctor me dijo, me tomó la presión y me dijo que estaba con principio de preeclampsia. Entonces, o sea, tengo principio de diabetes, es decir, hay una serie de elementos allí que hay que tener mucho cuidado. Pero la diabetes sí es una diabetes gestacional como tal realmente. Sí, la etapa final del embarazo es más delicada y si se pasa a la semana 40 uno tiende a ser un poco más intervencionista, hacer algo, tratar de ayudarla a que camine mucho, a que haga más el amor con su compañero, a que haga mecanismos de relajación, de tranquila, de yoga, que permitan que su cuerpo fluya. Pero es un mundo más difícil justamente en el aspecto emocional, porque toda esa información de la diabetes despierta su cerebro intelectual y no deja fácilmente que su cerebro mamífero reptiliano, el que tiene para poder ser mamá, funcione. Entonces ahí genera un bloqueo, una contradicción. Sí. Bueno, y aquí en esta parte del bebé, del tamaño del bebé, como bien lo decíamos, no es tanto el tamaño del bebé o la pelvis, sino la postura de la mujer, ¿no? Si a la mujer Sí. la Oh, uf, acuestan, uf, uf, la ponen uf, inmovilizada y la llenan de uf, medicamentos, uf, eso es lo que uf, hace que ese uf, bebé sin no duda, pase, sin ¿no? duda, sin duda, sin duda. El nacimiento humano y de cualquier animal es movimiento, movimiento de dos individuos, de el protagonista, del conductor y de quien la asiste, que es la madre. Esos dos elementos tienen que estarse moviendo con mucha frecuencia. Esos son cambios de posición, esos son dormir un rato, ir a una ducha, sentarse en la taza del baño, ponerse en cuclillas, ponerse en en postura la que quiera, ir a la cocina. Eso es movimiento. Y eso es lo que justamente ocurre cuando, primero, si le pones una venoclisis, le estás dificultando ese movimiento. Si la tienes y si no le das permiso y le dices que es peligroso, le sigue dificultando el movimiento. Entonces, no hay ningún problema. Y otra cosa muy importante, el cuerpo de la mamá representa un límite para el tamaño de ese niño. Es decir, el bebé no va a poder tener un tamaño mayor que lo que es una relación entre contenido y continente.
El niño, tu esposo holandés, pero yo he visto niños holandeses, belgas, flamencos que nacen y que son de 1,90 m, de 2 metros, y que el niño pesa 5 kilos y cuando sale es una cosa que mide 57 centímetros. Es, ese individuo va a ser alto, sin duda alguna, pero durante el embarazo, durante el parto, no puede crecer más allá de lo que el cuerpo de la mujer, de su madre, le va a dar. Eso va a ser un límite para su crecimiento. ¿Sí? Qué importante. Aquí nos están preguntando algo. Me tuve que cambiar porque el sol le está dando a mi A computadora mí y también, espero que no a mí se me me están, apague. yo lo que voy a hacer, un segundo que voy a buscar agua, busco un Ah, vaso de agua y claro que vengo. sí. Ya. Y mientras tanto, les voy a ver aquí sus comentarios para que los podamos contestar. Espero que no se me apague esta computadora, que me tuve que cambiar de computadora y se está calentando. Ay, ay, ay. Vamos a ver si quitándole esto. Alma, ahorita le voy a preguntar al doctor. Si quieren, hagan sus preguntas para estos últimos 10 minutitos que tenemos con el doctor. Podamos contestarlas. Vamos a ver. Ay, espero que no se vaya. Espero que no se me vaya a cerrar mi computadora. Pero bueno, por lo menos ya tuvimos una excelente información. Chicas, de verdad, cuando un doctor les dice que les tiene que inducir el parto o empieza con esas amenazas, mi primera recomendación es busquen una segunda opinión. Como bien dice el doctor Aybar, es rarísimo que realmente haya una razón médica por la que tengan que inducir el parto. Pero sí hay muchas razones económicas y para inducir el parto. Déjame leer. Hola, Susi, ¿qué tal? Mientras ellos entran, las voy a ir saludando. Es súper interesante. Justo ayer hablábamos de la epidural, estuvimos en una clase en un círculo virtual y les hablé sobre la epidural y las consecuencias que trae la epidural, porque nos las venden como la maravilla de la maravilla y cómo te quita el dolor. Y hablábamos que el gran problema de la epidural, aparte de la epidural, es la oxitocina sintética, ¿verdad, Susi? Estábamos hablando todo esto que hace la oxitocina sintética, que no nos los dicen los doctores y que parece muy sutil, pero es muy importante como esta parte de la emoción y de la conexión con nuestro bebé, el apego que se logra o que no se logra por tener una sustancia sintética. Doctor, para cerrar, yo espero que no se apague mi computadora porque se está calentando. Nos hacen unas preguntitas. A ver. Alma Celeste nos pregunta que si una mujer se puede negar a que la canalicen cuando llega al hospital y hasta dónde llega esa libertad de decisión de la mamá. Usted que estuvo en hospitales y en hospitales públicos en Panamá, ¿qué les puede decir a las mujeres? Y privado. Privados. Tiene que negarse. El hospital no tiene por qué. Es un tema muy serio ese, porque la acción de poner una vía endovenosa, la decisión de poner una vía endovenosa, si una canalización es meter una aguja en una vena, esa acción es médica. Si no hay una orden de un médico en la hoja de órdenes médicas que diga admitir en sala de parto, canalizar vena así y poner tal cosa, el hospital no tiene por qué, no tiene derecho a poner una vía, porque si a esa mujer le pasa algo por esa canalización, a esa persona, el hospital se mete en un lío legal, porque el médico no la solicitó, el médico no lo escribió como orden. Y No si el deben. médico, a veces, porque a veces ya lo traen escrito, ayer una chica me decía, no, yo ya tuve que firmar papeles y yo ni sé qué firmar, autorizando, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí otra chica dice que en México te hacen, o sea, en el Seguro Social, como no te atiende o cuando llegas no sabes si va a Sí, estar el ginecólogo, por sí, protocolo lo hacen porque, claro, ya estás sí, canalizada por si se necesita sí, que claro. te pongan cualquier Sí, cosa por ella ahí, puede ¿no? negarse, ella puede negarse. Eso, sí, claro, cualquier persona, sí. Yo escribo un documento, denme un documento, denme un documento a mí que me digan si acepto o no, que me pongan una vía. Si ustedes me están pidiendo a mí que firme para cualquier cosa, bueno, pregúntenme. Yo pongo que no acepto. Lo que Claro. pasa es que vuelve a ser lo mismo. Llega pariendo, se llega con contracciones, es vulnerable. Ella no puede ponerse a Claro. discutir, no puede.
lo que yo siempre les digo es que no saben a lo que van, o sea, si nunca has parido, si nunca has estado en un hospital, no lo sabes. Entonces, por eso yo en estos cursos que damos de preparación al parto, siempre les digo, nosotros no les vamos a enseñar a parir, porque eso ustedes lo saben. Lo saben. Lo que sí les vamos a enseñar es que sepan el sistema y que sepan sus opciones para que ustedes puedan elegir, porque el famoso plan de parto no se construye y se llega al hospital con un plan de parto, sino es algo que vas construyendo hablando con tu médico y entendiendo y pudiendo decidir. Yo digo, ni siquiera es un plan, sino es empezar a escoger tus opciones, pero si no sabes cuáles son tus opciones, si no sabes que vas a llegar al parto y te van al hospital y te van a canalizar, pues cómo vas a prevenirlo antes, ¿no? Claro, discutirlo antes con el doctor. Claro, importantísimo. ¿sí? Durante el Aquí embarazo. nos pregunta Lara, que bueno, que es de México y realmente le asusta mucho que le quieran inducir al último momento. Dice que sí, le aconsejas pasar la mayor parte de su labor de parto en el hospital, perdón, en casa y solamente trasladarse al hospital. Dice, ¿cuándo es el momento en el que me puedo trasladar al hospital? Nunca, pare en la casa. Totalmente de acuerdo. Los bebés nacen y no les pasa nada. El parto que se produce solo no le pasa nada a nadie. Es el parto más perfecto del mundo. No, es conseguir una compañía de alguien, ojalá una dula, alguien que conozca de parto, que tenga alguna experiencia, por lo menos en acompañarla, en darle cariño, en sentir ducha. Ella va a sentir, las mujeres presienten cuando, si están tranquilas y bien acompañadas, ellas saben bastante del momento en que se está todo más intenso y lo demás. Pero es un tema difícil, efectivamente, porque no siempre se logra y llegan. Y el problema es que van a llegar al hospital y le van a hacer una conducción. Es decir, en los hospitales privados de mi país hay un 90% de cesárea. O sea, la que se da a En luz es México la que llega, también. la que pare por fin, la que logra tener su parto, es porque llegaba justamente porque el bebé estaba ahí, pues. Ya le veían los pelitos, ya no podían ponerle oxitocina, no podían poner nada, y el bebé nacía. Entonces es un tema difícil, pero y creo que lo que tú dices es muy importante durante el embarazo, en el hospital público, el que sea, en la seguridad social, y es sencillamente hablar y preguntar todas esas cosas. Hay un tema muy difícil y que yo no sé por qué, es que no les muestran el hospital a las mujeres, la sala de labor, la sala de parto, la sala que le llaman aquí en Panamá la sala de expulsivo. Cualquier mujer embarazada hace un proceso del inglés que es nesting, anidamiento. Es decir, ella comienza a inquietarse hacia la semana 28, 29, un poco antes, un poco después, comienza a visualizar dónde va a poner su huevo. Si tú pones una cámara detrás de una mamá, de una mujer que decidió que el parto por fin iba a ser en tal hospital, si tú la sigues el último mes y medio, mes de embarazo, ella va a pasar por ese lugar varias veces. Ella va a ir a buscar una receta, ella va a ir a ella va a estar haciendo un proceso de nesting, pero ella necesita concluir ese proceso de nesting y conocer el sitio donde va a parir, cómo va a ser la parte final. Y esa no se la muestran, nunca se la muestran, porque eso es como un quirófano, ahí usted no puede entrar. No, es hasta aquí es la labor, pero allá, porque esa es una sala de terror. Esta sala del hospital. Yo le llamo una sala de tortura porque son unas luces espantosas, una camilla espantosa, equipos de metálicos por todos lados. Entonces, ese lugar donde ella va a ser mamá no se lo muestran. Entonces, el apoyo va dirigido a que ella, por ejemplo, pida, yo quiero conocer el lugar y por qué usted me va a decir que sea una actitud más. Las que pueden modificar esta realidad son las mismas mamás, las mismas mujeres y sus familias, nada más. Y con un respetuoso, constante de diálogo, pero insistiendo y preguntando. Yo siempre eso les digo a las chicas, el cambio no va a venir del sistema, va a venir de cada una de nosotras. Y está ocurriendo, René, está ocurriendo, René. Está ocurriendo, está ocurriendo. Por eso estamos conversando aquí. Claro, las chicas, mira, las chicas que llegan con nosotras y que realmente se empoderan y realmente creen en ellas, tienen unos partos maravillosos hasta en el hospital. Claro. Aquellas que no se comprometen, que no enfrentan sus miedos, que no enfrentan a su doctor, que no enfrentan a su esposo también muchas veces, terminan, y perdónenme que lo diga así, pero terminan sometidas en una cama. Sin duda. Y eso
sin duda. y canalizadas, tal cual, Sometidas en ¿no? una cama Entonces, y recibiendo tratamiento y recibiendo acciones torturantes, porque esos tactos que les hacen y ese lenguaje y esas cosas son tremendamente violentos, claro que y lo sí. he tenido en los mejores hospitales de Sí, Miami sí, y de sí, 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 México, o sea, sí, sí, no sí. es ni siquiera es algo de dinero, ¿no? Porque a No, veces uno cree no, que las mujeres, que no es que yo no tengo dinero para poder no, pagar un hospital, al no. contrario, hemos tenido partos en lugares, me pasó en la pandemia, una chica argentina que estaba sola en un pueblo con su perro y consiguió una partera y ha sido de los partos más bellos que he sabido y ahora la ves con su hijo y ves una conexión increíble con el bebé y parió en una choza de Argentina con una partera y su perro. Eso fue Maravilla. todo y la partera creo que le cobró poquitito porque ni Claro, tenía para claro. pagar, ¿no? Entonces no es algo tampoco elitista. No, Aquí algo que nos dicen, ya vamos a cerrar, yo sí. podría seguir platicando. Aquí Silvia dice algo que me gustaría comentar porque es realmente cierto y a las mujeres les cuesta mucho trabajo. Silvia González dice que pues tristemente mi primer parto fue completamente inducido y cero natural. Me pusieron oxitocina y es real lo que dice el doctor. Cuando me dieron a mi bebé, yo no quería, solo quería dormir y comer. Llevaba horas sin agua y alimento. No tuve esa relación del video de querer abrazarlo. Oye, eso Sí, pasa mucho, que las mujeres ni siquiera quieren abrazar. sí, Tienen tanto sí, dolor y han pasado sí, literalmente por un momento tan traumático a nivel sí, claro, claro, emocional, físico, claro, psicológico, claro. que tenerte en ese momento que hacer cargo además de un Sí, bebé sí, es sí, dificilísimo, ¿no? sí. Gracias, Silvia, por Muchísimas gracias por compartir. ese comentario. Y el segundo parto, Silvia, lo habrá tenido, no sé si ya no, si cómo lo habrá tenido el Que segundo nos, parto. que nos cuente, creo que está embarazada Ah, justamente ahora. ok, ok. Y dice, totalmente de acuerdo contigo, en los hospitales de México así tratan a las mujeres, me pasó lo Ujú, mismo, tenía muchas ganas de orinar y no pude hasta que me pusieron ujú, la epidural y mi cuerpo se relajó por completo y no sentí nada y seguramente pues la canalizaron para poder claro, claro, orinar, ¿no? claro, 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 claro. Entonces, bueno, doctor, cómo le gustaría cerrar? ¿Qué frase o qué mensaje les diría a las mujeres que nos están escuchando? Que además van a ser más porque fue muy temprano para que se conectaran todas, pero este video quedará en las redes y yo me encargaré de difundirlo mucho. Así es que, ¿qué mensaje Que les daría son, a las mujeres? que son una maravilla, que son bellísimas, que su cuerpo está perfectamente diseñado, que es que para ser madres, para parir a sus bebés, para alimentarlos, para que sencillamente dejen fluir su cuerpo, dejen que conéctense con su bebé, reciban cariño, hagan, es decir, que se sientan libres y felices. La maternidad es transformadora y es hermosa y peleen por sus derechos y pidan un trato respetuoso. Conéctense con otras mujeres, que este trabajo, las redes sociales están permitiendo que se conecten con otra mamá en otro lado, que consulten, que hablen con una, con la otra, que hagan, porque vale la pena con todo, porque eso va a definir el futuro de su familia, de sus hijos, el desarrollo emocional e intelectual de sus hijos, en la construcción de una familia hermosa, su empoderamiento, su condición de mujer liberada y libre y involucrando al compañero, haciéndolo participar en todos los hombres, si les dan permiso, porque también a los hombres son unos abandonados de esta historia, pues al contrario, yo he visto las expresiones de ternura más alucinantes de los hombres, de todos los países del mundo, porque aquí viene gente de todas partes, en nosotros, entonces, que mantengan esa actitud de entender, de conocer, de aprender, de hablar y empoderarse y hacer del nacimiento una experiencia gratificante. Ustedes la pueden modificar. Muchísimas gracias, doctor. Le quiero decir que las chicas están diciendo que quieren más doctores como usted. Aquí dice, excelente entrevista, me encantó, es un doctor honorable y respetable. Ojalá hubiera muchos como él. Muchas gracias al doctor por el trabajo tan bonito que está haciendo. Ojalá que siga en ese camino y más doctores se le unan a él. Por eso para mí Sí, era por muy suerte, importante entrevistar a doctores, ¿no? Porque claro. cuando a veces las frases de estas vienen de las dulas o de Sí, otras personas, sí, no nos toman tan en serio como cuando es sí, un doctor que lo ha visto, ¿no? Que ha visto sí, la sí. diferencia entre una mujer parir en un Inmensa, hospital inmensa, intervenida y una mujer parir inmensa. independientemente del lugar, parir Sí, bajo su propia
sí, fuerza, bajo su propio sí, poder y sí, como doctor animarse a dejar de ser ese intervencionista y ese protagonista sin y ser duda. por eso al final, ya también nada más para cerrar, esta entrevista la puse con una foto de usted dormido en un parto. Doctor, ¿cómo es posible que usted se duerme en un parto? Es Cuéntenos. que primero porque el parto ocurre a cualquier hora, 3 de la mañana, 2, uno está cansado y porque además si descanso, me relajo y la mujer está más tranquila, fluye su cuerpo mejor. Si el doctor está Sí, durmiendo porque está todo bien. exacto, De también hecho Michelle Adam lo de dice hecho, mucho, ¿no? sí, sí, he visto, sí, 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 sí. Una vez estábamos todos durmiendo, la mamá dormía, el esposo dormía, mi esposa dormía y yo dormía. Y yo dije, bueno, esta mamá no va a poder parir porque si está durmiendo así. De repente era una rusa, yo hablo ruso también, y me despierta una rusa hermosa así, 3 horas después. Abre la puerta y dice, doctor Rodrigo, mi bebé está aquí. Estaba, Guau. estaba empezando a buscar, ahí ya se le veían los pelitos, la pusimos en la piscina y al ratito tuvo su parto. Es que es así, es así. El nacimiento yo trato de desaparecer, de no estar, de no estar, solamente sintiendo los sonidos, los ruidos del cuerpo, lo que está ocurriendo y atento. La dormida de nosotros, los ginecólogos, que estamos, como no es una dormida, es una dormida de papá, que establecimos cuando fuimos papás por primera vez. Es una dormida en vigilia. Uno no está Claro, uno está atento de todos modos. Sí. claro. Pero ahí por lo menos sabemos que seguro si están dormidos no hay Por adrenalina supuesto, y por tampoco para la supuesto, mujer. por Y eso, supuesto, por supuesto, que ese es el objetivo bellísimo. principal, que su cuerpo fluya. Claro. Claro, qué maravilla. Conozco también, Itzel Mar se durmió, no en mi parto, pero se durmió, estaba cansadísima porque venía de otros partos y también se Claro, durmió sí, en el, sí, en el parto de mi colega en Mindfulness Blanca y también fue ajá, el parto maravilloso porque si la sí, doctora estaba dormida, quería decir que todo estaba funcionando perfectamente bien. Así es que mujeres, recuerden que quienes van a parir son ustedes, quienes las van a guiar son sus bebés y simplemente necesitan alguien que las proteja, no que las intervenga, no que las claro, manipule, sino que claro, las proteja. Muchas claro. gracias, doctor Rodrigo. Voy a dejar aquí René, sus redes sociales porque tiene unos partos maravillosos en sus redes sociales. Yo lo he seguido desde hace como un año y esos partos así que cuando que me ponen la piel chinita y que digo, qué bello, sí se puede, sí es posible, sí, es los partos que usted ha compartido, sí, que usted ha acompañado y protegido. Muchísimas gracias. Le al mandamos contrario, muchísimo cariño un y beso enorme. sigamos haciendo este cambio desde cada uno de Sí, nosotros. Les sí, siguen mandando perfecto. muchísimo cariño por aquí. Gracias a todas las que estuvieron. Gracias Estrella, gracias Susi, gracias Alma, Cris, a todas. Un abrazo grande. Muchas Hasta gracias. luego. Chao, gracias.